A la necesidad de nuestros hermanos en este tiempo del COVID-19. Acompaña y dirige y santifica nuestros pensamientos, palabras y obras. Danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Gracias porque nos has dado a la Virgen María como Madre. Santifícanos por su intercesión. Otórganos los frutos de este mismo espíritu. Conforta, Señor, a cada uno de nuestros catequizando y anímanos a todos los catequistas. Quédate con nosotros, Jesús, en nuestro compañero de ruta para reconocerte siempre en las Sagradas Escrituras y en la fracción del pan. Amén. Nuestros objetivos en esta oportunidad también es acercarnos a los discípulos de Jesús y tratar de entender lo que significó para ellos perder a Jesús y luego recobrar la esperanza. Otro de nuestros objetivos en este tema es que podamos entender desde ahí el significado de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. La crisis de los apóstoles. Recuerden que en el tema anterior leíamos nosotros el pasaje de cómo discutían ellos, ¿verdad?, por el camino a Emaús. Entonces, tras la muerte de Jesús, los apóstoles quedaron sumidos en la tristeza y la soledad, invadidos por la decepción y el fracaso. Fueron momentos duros y difíciles. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Aquella persona que tanto querían y admiraban había desaparecido. Aquel mensaje tan seductor y que podía cambiar el mundo quedaba reducido al silencio. Aquel proyecto de liberación que llenaba de esperanza a tantos pobres y marginados eran arrinconados. Aquella experiencia tan hermosa vivida con Jesús era como un sueño destinado a ser olvidado y sepultado. Aquello que parecía el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, la realización del gran sueño de Israel, no era más que un fracaso. Aquella gozosa convicción de haber encontrado el Mesías esperado, que traería la paz y la salvación al mundo, pues no era más que un engaño. Y esto lo podemos seguir meditando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 17, donde los apóstoles estaban tristes y estaban llorosos. ¿Cuáles fueron las actitudes que tenían los apóstoles?
en aquel momento. Unos dejaban Jerusalén desanimados, otros volvían a sus ocupaciones, a su trabajo y profesiones anteriores. Algunos seguían reunidos en Jerusalén en medio de desconcierto y el miedo a los judíos. Aquel mismo día por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas bien cerradas. ¿Por qué? Porque sentían miedo. ¿Y cuáles eran algunas de las interrogantes? ¿Se podría sepultar y enterrar todo lo que habían oído de labios de Jesús? ¿No serían ellos los llamados a continuar ahora el proyecto de Jesús? ¿No deberían ellos seguir proclamando y anunciando aquella buena nueva que Jesús había anunciado? Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto, ¿verdad? Entonces, los apóstoles todos estaban tan llenos de miedo y nosotros también podemos decir que hay muchas cosas que nos causan confusión y que serían claras y provechosas si entendiéramos correctamente las palabras que les había dicho Jesús. Esperanza que ellos tenían, sí. Todos seguían pensando, dialogando, reviviendo los días pasados con Jesús, recordando e intentando comprender sus palabras, sus planes, analizando los textos de las escrituras que hablaban de Él. En el fondo de sí mismo anidaba todavía la esperanza de que Dios intervendría, la convicción de que el Padre no podía abandonar definitivamente a Jesús. Entonces, podemos tener también estas preguntas como las experiencias de los apóstoles. ¿Qué destacarías? ¿Qué piensas tú de la postura de los apóstoles y su comportamiento? Cada uno de nosotros puede tomar lápiz y papel y escribir este sentimiento hacia Jesús. ¿Con qué actitud tomarías tú todo este acontecimiento? ¿Qué interrogante te deja este tema sobre Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es la superación entonces de la crisis? La crisis se supera entonces en Pentecostés. En medio de aquella desorientación y desconcierto, tiene lugar un acontecimiento novedoso, el encuentro con el Señor resucitado. Esto cambiará entonces radicalmente el rumbo de las cosas. En ese momento comprenden que el proyecto de Jesús no ha fracasado. Era necesario llevarlo adelante. ¿Qué hacer? El día de Pentecostés el Espíritu irrumpe en medio de ellos. Los transforma radicalmente y les hace comprender cuál va a ser en adelante su tarea y su misión. Al llegar ese día de Pentecostés, recuerdan que nosotros lo leíamos en el tema anterior, todos unidos, juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido semejante a un viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban ellos. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les movía expresarse. ¿Y cuál fue el significado de Pentecostés para nosotros? Una iglesia naciente. Aquel día el Espíritu les hizo comprender que ellos, que habían convivido con el Señor, eran elegidos para continuar su obra, para darla a conocer a todos los pueblos. Así, formando grupo, viven el mensaje de Jesús y se esfuerzan para que el proyecto sea conocido y realizado. Y acaba de nacer la iglesia. Los apóstoles anuncian a Cristo resucitado. Entonces Pedro, en pie con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: Israelitas, escuchad, Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante vosotros como milagros, con los prodigios y señales que realizó por medio de él entre nosotros. Como bien saben, Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, pero nosotros, valiéndonos de impíos, lo crucificamos. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que esto
lo retuviera en su poder. Y así la iglesia iba creciendo. Los acogieron la palabra, se bautizaron y se les agregaron aquel día unos 3,000 personas, ¿verdad? Muchas personas alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el pueblo. Por su parte, el Señor agregaba cada día al grupo de los creyentes los que se iban salvando. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron y el número de hombres llegó a más de 5,000 hombres por aquellos días, debido a que el grupo de discípulos era muy grande. Todos necesitamos del Espíritu. Los apóstoles, con la fuerza de su Espíritu, superaron esa gran crisis, iniciaron una etapa trascendental en la historia. Todos nosotros pasamos por pruebas, sí, pasamos por dificultades, sí, pero el Espíritu siempre está presente y actuando en nosotros. Cuando a pesar de todo tenemos esperanza, cuando somos capaces de asumir responsabilidades, cuando aceptamos con serenidad lo que no tiene remedio. ¿Conoces en tu ambiente alguna persona que haya sufrido algún momento difícil en la vida? Pues yo creo que sí los conocemos, ¿verdad? ¿Y has ayudado a alguien a superar esas dificultades? Cuenta tu experiencia entre tus amigos, entre tu familia y en la misma familia. ¿Cuántos hemos superado alguna crisis, verdad? Y entonces también podemos decir que ¿cuántas veces hemos mantenido la calma a pesar de las decepciones del día? Y podemos decirle al Señor, Señor, cuando la crisis llame a mi puerta, acompáñame con la fuerza de tu Espíritu. Cuando sienta que decae mi optimismo y la esperanza, acompáñame con la fuerza de tu Espíritu. Cuando me sienta perdido sin saber qué hacer, acompáñame con la fuerza de tu Espíritu. Y cuando se me derrumben los planes y mis ilusiones, acompáñame con la fuerza de tu Espíritu. Cuando sienta que mis pasos vacilan, acompáñame, Señor. Cuando mis flaquezas invadan mi corazón, acompáñame. Haznos prudentes y perseverantes en la oración y amante de tu presencia. Siempre, para terminar nuestra catequesis, les digo a ustedes, porque en ti, Señor, está la fuente de vida. En tu luz vemos la luz. Paz y bien a todos. Hasta nuestra próxima entrega. Lucy de Castillo.